Dios te bendiga, familia de Ebenecer. Qué bueno que estés ya ahí reunido en casa con toda la familia. Agradecemos al Señor por un día más. La palabra del Señor nos dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y la palabra del Señor también registra el suceso cuando Israel venía atravesando el desierto. Fue una travesía de 40 años. Lo que inició como una prueba de 15 días se convirtió en un castigo de 40 años. Y lo que me impresiona de esto es que día a día Dios alimentaba a su pueblo a través del maná. Los salmos dicen que era alimento de los ángeles. Realmente era un alimento sobrenatural y sorprendente. Y yo creo que el maná, de acuerdo a la palabra de Dios, es un tipo de la palabra de Dios, la cual viene a nosotros día a día para alimentarnos, sustentarnos en medio de la prueba, en medio de todo desierto. Y bien, yo quiero que vayas conmigo, por favor, a Éxodo capítulo 17, verso 8 al 13. Éxodo capítulo 17, el versículo 8 al verso 13. Como siempre, ya sea en las transmisiones de radio y aún en las transmisiones de TV o imagen que estamos teniendo, te invito para que tomes tu Biblia, tomes ahí lápiz y papel, porque creo que Dios quiere hablarnos. Éxodo capítulo 17, verso 8 al 13 dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro al otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Verso 13: y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Déjame decirte que como discípulos de Cristo debemos estar conscientes de que vivimos una constante guerra espiritual en contra del enemigo. Si tú eres discípulo de Jesús, tú debes entender que hay una guerra constante, día a día, momento a momento. Hay una guerra sin tregua que el enemigo desata en contra de nuestras vidas. Y por esta razón nosotros tenemos que estar preparados. Debemos nosotros de saber empuñar las armas, usar las estrategias que Dios nos da para saber combatir al enemigo y deshacer al enemigo. Y este tema es lo que quiero compartir contigo: deshaciendo al enemigo. Yo quiero que repitas conmigo el nombre de este tema. Di conmigo en casa: deshaciendo al enemigo. Y yo quiero que voltees al hermano, a tu hijo, a tu esposa, a los que tienes ahí en casa. Dile: hoy vamos a aprender, dile, a cómo deshacer el enemigo. Dile: tú y yo somos discípulos de Cristo y estamos en una guerra, y vamos a utilizar las armas, las estrategias que Dios nos ha dado para deshacer al enemigo y que no se levante más, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En la historia que hemos leído, amada familia, encuentro por lo menos 5 principios para deshacer al enemigo. Primer principio: para deshacer al enemigo no debemos bajar la guardia. Si tú y yo estamos conscientes de que estamos en una guerra espiritual constante, esto quiere decir que no debemos distraernos, no debemos bajar la guardia. Debemos de estar a la expectativa, debemos de estar despiertos, debemos estar listos, preparados. No debemos bajar la guardia. El versículo 8 dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Pero si nosotros leemos
desde el inicio de este capítulo 17, específicamente el verso 3 o el verso 1 al verso 3, encontraremos que debido a la falta de agua, Israel empezó a quejarse. Recuerde usted que Israel había salido de Egipto e iba por el desierto, y obviamente sabemos que en el desierto no hay agua, y entonces a la falta de agua Israel empieza a quejarse. Y fue después de este suceso que vino a Amalek para atacar a Israel. Y esto quiere decir, escúcheme bien, que la queja es una distracción que el enemigo puede aprovechar para atacarnos. Israel fue atacado cuando empezó a quejarse. En otras palabras, Amalek vino a atacar a Israel cuando Israel estaba distraído debido a la queja que él estaba presentando ante Dios y ante Moisés por la falta de agua. Dice el versículo 1 al 3: y toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Verso 2: y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, dice, y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Escúcheme bien, Amalek, o el pueblo de los amalecitas, era un pueblo nómada. Ellos eran guerreros, pero en cierta forma eran despiadados, eran crueles y traicioneros. Y aprovecharon este momento cuando Israel se estaba quejando, cuando Israel estaba en un momento cansado y agotado. La Biblia dice que vino y tomó por sorpresa a Israel por la parte de atrás, por la retaguardia, y hirió a los más débiles, a los ancianos, a los pequeños, a los que estaban sumamente cansados y maltratados. Fue ahí donde Dios le da una orden a Moisés, y Moisés a su vez le da una orden a Josué para deshacer al enemigo. Pero escúcheme bien, por lo regular la queja viene por algunas razones. Número uno, cuando estamos demasiados atentos, o cuando, demandamos demasiada atención y cuidado. Cuando una persona empieza a quejarse y empieza a murmurar, es porque siempre demanda atención y demanda cuidado. Número dos, cuando dejamos de confiar en la provisión de Dios. Número 3, cuando estamos fatigados y cansados. Vuelvo a repetirle cuando viene la queja. Número 1, cuando solo demandamos atención y cuidado, solamente somos demandantes. Número 2, cuando dejamos de confiar en la provisión de Dios y vemos más los problemas que a Dios. Número 3, cuando estamos fatigados y cansados, es decir, cuando estamos irritados, cuando estamos estresados y tensos, entonces empezamos a quejarnos. Y la queja produce por lo menos 5 cosas. Número 1, nos lleva a altercar con nuestros líderes. Número 2, nos lleva a tentar a Dios. Número 3, nos lleva a murmurar. Número 4, nos lleva a sentirnos víctimas de la situación. Y número 5, nos distraemos. Si tú y yo sabemos que estamos en una constante guerra contra el enemigo, no tenemos por qué distraernos, no tenemos por qué dejar de poner nuestros ojos en el Señor, no tenemos por qué hacer más caso al problema en vez de ver la grandeza de Dios. Tenemos nosotros que seguir caminando en el nombre poderoso de Jesús, porque si nosotros nos distraemos y bajamos la guardia, le estamos dando una apertura, un chance al enemigo para que él nos tome distraídos. Por lo tanto, escúchame bien, lo que tú y yo tenemos que hacer es no bajar la guardia en el nombre de Jesús. Yo quiero que levantes tu mano ahí en casa y levanta tu voz y di conmigo, diga: yo no voy a bajar. Diga: no voy a bajar la guardia.
Diga, me voy a mantener despierto, me voy a mantener a la expectativa. Diga, me voy a mantener alerta, me voy a mantener preparado en el nombre de Jesús. Amén y amén. El segundo principio para deshacer el enemigo es el siguiente: no debemos pelear solos. No podemos deshacer al enemigo si peleamos solos. El versículo 9 dice: y dijo Moisés a Josué, escoge varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Escuche lo siguiente: en la guerra espiritual se necesitan por lo menos dos elementos importantes. ¿Cuáles son esos dos elementos importantes? Primero, seleccionar gente para hacer frente al enemigo. Para hacerle frente al adversario hay que seleccionar gente de guerra. Y cuando yo hablo de gente de guerra, no estoy hablando de gente que le gusta dar guerra, sino le estoy hablando de gente que sabe orar, que está dispuesto a ayunar, que está dispuesto a adorar, que está dispuesto a alabar a Dios, que está dispuesto a levantarse en las mañanas a clamar, a hacerle guerra al enemigo, a no conformarse, a no tomar una actitud defensiva, sino una actitud a la ofensiva, una actitud que no solamente se esté cubriendo los golpes, sino que empuñe realmente las almas y se lance en contra del enemigo. Se necesita gente de guerra, y eso es lo que Moisés le manda a Josué. Ahora, ¿por qué razón le da esta orden Moisés a Josué? ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de Israel había estado esclavizado por 430 años y por varias generaciones había vivido con una mentalidad de esclavitud. Esto quiere decir que no sabían pelear, no sabían conquistar, es decir, no tenían una formación militar. Ellos no estaban entrenados en las armas. Ellos sabían batir lodo, hacer ladrillos y vivir una vida de esclavitud. No tenían una formación militar. Pero al ser atacados por Amalec, ellos tenían que hacerle frente al enemigo y defenderse. Y para eso se necesitaba valor. Para eso se necesitaba creer que Dios estaba con ellos y hacerle frente al adversario en el nombre de Jesús. Ahora, esta es la razón por la cual Josué tenía que escoger varones para pelear contra Amalec. Porque no todos se arriesgarían y se atreverían a pelear debido a la vida de esclavitud que habían llevado. Vuelvo a mencionar, estar preparado para la guerra es tener gente de guerra, llamar a gente que esté dispuesta a pelear en el nombre del Señor. Pero la segunda cosa que nosotros necesitamos es permanecer bajo cobertura. Es bueno que tengamos gente de guerra, gente que sabe adorar, gente que sabe exaltar el nombre del Señor, pero es necesario añadirle algo más: permanecer o estar bajo cobertura. Dios había puesto a Moisés como líder de los israelitas, y esta era la cobertura bajo la cual Josué tenía que permanecer. La Biblia dice que Moisés tenía que subir a la cumbre del collado y tenía que llevar la vara de Dios en su mano. ¿Qué tipo tiene la vara de Dios en la mano de Moisés? Esto es una tipología de la autoridad de Dios, del llamado de Dios. Usted recordará cuando Moisés fue llamado, la Biblia dice que el Señor le dijo a Moisés que arrojara su vara en el suelo, y cuando la arrojó en el suelo, la escritura dice que se convirtió en serpiente. Y luego la palabra del Señor nos dice que fue con esa misma vara con la cual hizo las señales allá en Egipto. Fue la misma vara con la que Moisés dividió el Mar Rojo. Por lo tanto, lo que está tipificando aquí la vara es la autoridad, y Josué tenía que permanecer bajo cobertura. Aunque la Biblia revela que Josué era alguien que permanecía siempre bajo cobertura. Pero escúcheme bien, quiero ahondar un poquito en esto, porque ¿qué es estar bajo cobertura?
Le voy a explicar rapidito qué es estar bajo cobertura. Estar bajo cobertura es estar bajo el cuidado, bajo la supervisión y bajo la protección de alguien. Vuelvo a repetir de lo que es estar bajo cobertura. Es estar bajo el cuidado, bajo la supervisión y bajo la protección de alguien. Por ejemplo, los hijos están bajo la cobertura de sus padres, están bajo la cobertura de sus progenitores, ¿sí? Eso es estar bajo cobertura, estar bajo el cuidado, bajo la protección, pero también bajo la responsabilidad de sus padres. Y Josué revela que era alguien que permanecía siempre bajo cobertura. Éxodo capítulo 24, verso 13 dice: y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Vuelvo a repetir este versículo. Dice: y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. La Biblia dice que Moisés subió al monte para ayunar 40 días y 40 noches. Y sabe, cuando nadie siguió a Moisés, hubo alguien que sí lo siguió, y ese alguien fue Josué. Y cuando Moisés estuvo 40 días en la cima del monte, por 40 días, vuelvo a repetir, también Josué estaba al pie del monte esos 40 días. Jamás se separó de su líder. Él permaneció bajo cobertura. Pero no es la única ocasión. Éxodo capítulo 33, verso 11 nos dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero me llama la atención lo que dice: pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Lo que me llama aquí la atención es que Josué recibe un título aquí, y el título es el siguiente: siervo de Moisés. ¿Cómo? O sea, cuando yo leí esto, me hice la pregunta de lo siguiente: ¿cómo es que Josué tenía tanta sencillez o tanta humildad que Dios mismo se encargó que el escritor que escribió esto fuera inspirado para decir que Josué era servidor de Moisés? Esto me habla de alguien que está bajo sujeción, bajo una obediencia, que está bajo una cobertura. Y usted y yo, si queremos salir victoriosos en la guerra y deshacer al enemigo, necesitamos nosotros estar bajo cobertura. Yo mismo estoy bajo la cobertura de mis pastores. Yo mismo estoy bajo la cobertura de mis autoridades espirituales. Yo mismo no tengo que salirme de ahí, porque si yo me salgo de esa cobertura, el enemigo me puede hacer pedazos. Pero en el nombre de Jesús, yo te invito para que levantes tu mano ahí en casa y di conmigo, diga: voy a permanecer, diga, bajo cobertura. Diga: en el nombre de Jesús, diga, yo le cierro las puertas a toda rebelión, a toda desobediencia, en el nombre de Jesús. Amén. El tercer principio para deshacer al enemigo es que debemos obedecer las instrucciones de nuestro líder. Vuelvo a repetirle: debemos obedecer las instrucciones de nuestro líder. El verso 10 dice lo siguiente: e hizo Josué como le dijo Moisés. Subraye eso: e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Mire, una instrucción es transmitir a otro conocimientos, habilidades, destrezas para desempeñar una función. Vuelvo a repetirle: una instrucción es transmitir a otros conocimientos, habilidades, destrezas para desempeñar una función. Moisés era prácticamente el único que tenía el conocimiento y habilidades y destrezas militares, debido a que había crecido en el palacio de Egipto hasta los 40 años. Escuche bien: nadie de los israelitas tenía conocimientos, destrezas y habilidades militares.
Y se cree por la palabra de Dios que el único que poseía estas destrezas, habilidades y estrategias militares era Moisés. Vuelvo a repetirle el por qué. Porque él creció, él vivió en el palacio de Egipto hasta los 40 años. De hecho, Hechos capítulo 7, verso 22, nos dice algo muy interesante al respecto. Dice la Biblia: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en sus obras. En otras palabras, Moisés conocía las estrategias del adversario. Moisés conocía muy bien las estrategias de guerra. Moisés sabía cómo pelear. Los demás no sabían pelear, pero Moisés era un líder que sí sabía pelear. Y se da a entender por la palabra de Dios que durante el tiempo que Josué convivió con Moisés, Moisés tuvo la oportunidad de transmitirle estas estrategias, esta enseñanza a Josué, de tal manera que cuando Josué recibe la orden, Josué no estaba ignorante en la batalla. Él ya tenía ciertos principios de cómo enfrentar al enemigo. Y escúchame bien, si tú eres un discípulo de Cristo, tú no debes de desapartarte de tu mentor. Más en estos días siempre debes de mantenerte conectado con tu mentor, con tus líderes, para que ellos te transmitan las enseñanzas, las estrategias de guerra espiritual que yo como pastor he recibido también de mis pastores y las he transmitido a cada líder, a cada mentor, para que tú seas adiestrado, para que tú seas fortalecido, para que tú seas entrenado y sepas pelear la propia batalla en el nombre de Jesús. Que no seas alguien simplemente que está sentado viendo cómo otros pelean, sino que tú también empuñas las armas en el nombre de Jesús y te sumes al ejército victorioso de Dios para derrotar y deshacer al enemigo en el nombre de Jesús. Josué fue un hombre que fue capacitado para enfrentar a Amalek, y esta es la responsabilidad con cada mentor. Y quiero hablar un poquito a los mentores que me están viendo a través de esta transmisión. Por favor, en estos días te pido en el nombre de Jesús que no dejes de transmitir las estrategias, los conocimientos de guerra espiritual. Te pido por favor que sigas transmitiendo a tus hijos espirituales, a los demás discípulos, a la demás gente, cómo defenderse en el nombre de Jesús, para que podamos nosotros ganar esta guerra y no salirnos de la cobertura, sino que se empiece a levantar un ejército de hombres y mujeres adiestrados para la batalla en el nombre de Jesús, para hacerle frente al enemigo. Cuarto principio para deshacer al enemigo: no debemos dejar solo a nuestro líder. Vuelvo a repetirle: para deshacer al enemigo no debemos dejar solo a nuestro líder. Versículo 11 y 12 dice: sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, es decir, ganaba la batalla. Mas cuando bajaba su mano, prevalecía Amalek, es decir, Amalek avanzaba, Amalek ganaba la batalla. Verso 12, aquí está el asunto: y las manos de Moisés se cansaban. Escúcheme bien, me llama la atención porque no dice que se le cansaban los pies de tanto estar parado, no dice que se le cansó la espalda de tanto estar en el sol, o la cabeza, no, sino que dice que su mano. Ahora, ¿sabe por qué su mano? Porque el enemigo se dio cuenta que había algo sobrenatural cuando Moisés levantaba su mano. Y entonces me imagino que el enemigo dice: el secreto está en tu mano, pues tu mano es la que voy a herir. Mire, hay gente que en estos días me ha dicho: ¿sabe qué? De momento siento una molestia en mi garganta, de momento siento una molestia aquí en mis cuerdas vocales. ¿Sabe por qué? Porque esa es tu arma de guerra. Y el enemigo sabe que si te afecta la voz, vas a dejar de orar, vas a dejar de adorar. Pero en el nombre de Jesucristo, si tú estás padeciendo de alguna enfermedad, pon tus manos sobre tu cabeza ahora mismo. En el nombre de Jesús te doy la orden: pon tus manos sobre tu cabeza
y aún si no estás enfermo, pon tus manos sobre tu cabeza. Voy a soltar una palabra de sanidad que no viene de parte mía, ni de mis emociones, sino viene de parte del Espíritu de Dios. Y en el nombre de Jesús yo te declaro libre, sé sanado. Rompo toda cadena, rompo todo espíritu del enemigo que quiere atarte, que quiere oprimirte, que quiere atormentarte. En el nombre de Jesús, recibe la sanidad que Jesucristo compró para ti y para mí en la cruz del Calvario, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús en la cruz. Moisés, dice la Biblia, que se cansaban sus manos, y mira lo que dice: por lo cual tomaron una piedra, Aarón y Hur. Pero me llama la atención para qué tomaron la piedra, porque no tomaron esa piedra para aventársela a Moisés, sino que dice que la pusieron debajo de él y se sentó Moisés sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro al otro. Y mire lo que dice: y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Yo encuentro en 3 ocasiones la importancia que le da la palabra de Dios a las manos de Moisés. Primero dice que Moisés levantaba sus manos. Segundo dice que las manos de Moisés se cansaban. Y tercero dice que cuando Aarón y Hur sostenían las manos de Moisés, hubo firmeza en las manos de Moisés. ¿Sabe lo que tú y yo tenemos que hacer en tiempos de guerra? Es no dejar solos a nuestros líderes. ¿Por qué? Te voy a decir lo siguiente: todo líder, por muy ungido que sea, por mucha revelación que tenga, por mucha experiencia que tenga, por mucho conocimiento que tenga, no deja de ser un ser humano. Él sigue siendo humano y por ende se cansa. Es decir, es natural que él se llegue a cansar mental, física y emocionalmente. Si tú ves a tu líder, discípulo que me estás viendo, no empieces a bajar la guardia, ni empieces a mal pensar. Lo que tú tienes que hacer es no dejar solo a tu líder. Levántale las manos en el nombre de Jesús. Levántale el ánimo, levántale la autoestima con una palabra. Dígale: mentor, aquí estoy; líder, aquí estoy con usted. Dígame qué hay que hacer, dígame qué es lo que tenemos que emprender, dígame cuál es la orden. Aquí estoy en el nombre de Jesús. Vamos a salir, vamos a pelear contra el enemigo. No hay nada de malo que los líderes se cansen. Lo malo es no saber tratar con el cansancio. No sé por qué estoy ahondando en esto. Vuelvo a repetirte: no hay nada de malo que los líderes se cansen. Lo malo es no saber tratar con el cansancio. El cansancio, como he dicho, es normal. Y cuando estamos cansados es porque hay una constante batalla. Pero si no tratamos con el cansancio, Satanás lo usará en nuestra contra para derrotarnos. Todo líder, escúchame bien, es limitado. Por mucho que se esfuerce, por mucha actividad que haga, todo líder es limitado. Todo líder está limitado debido a su humanidad. Y esto quiere decir que él no puede hacerlo solo. Se necesitan recursos espirituales, materiales, humanos para hacer la obra de Dios. Creo yo que estos 3 recursos son importantes, pero hay un recurso que para mí en lo particular creo que es de los más importantes, si no es que el más importante. Y me refiero a los recursos humanos. Gente que esté a nuestro lado, recursos que estén con nosotros, personas, hombres y mujeres que estén a nuestro lado. La Biblia dice que los recursos que estaban al lado de Moisés en la cumbre del collado eran Aarón y Hur. Y cada uno de estos personajes tiene una tipología en la Biblia. ¿A quiénes representa Aarón? ¿Sabe a quiénes representa Aarón? Representa a los que están encargados de las cosas sagradas de la iglesia, o de las cosas que tiene que ver con la enseñanza, con la alabanza, con todo lo que se desarrolla dentro de nuestras reuniones. Pero también tiene que ver con los mentores, tiene que ver con aquellos que visitan, que oran por la gente. Eso representa a Aarón. Números capítulo 8, verso 19. Dice: yo le he dado en don a los levitas Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel,
para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Ya hemos visto a quienes representa Aarón, pero la pregunta que surge: ¿y quiénes representa Hur? ¿Qué tipo o qué tipología encontramos en Hur? ¿A quiénes representa? Representa a lo que yo llamo la mano de obra, o los sabios de las manos de obra. Me refiero a aquellos que trabajan dentro de la construcción, aquellos que se dedican a la pintura, aquellos que se dedican a lo que es la construcción del edificio. Usted dice: pero ¿de dónde saca eso? Vaya conmigo por favor, Éxodo capítulo 31, verso 2 al 5. Dice la palabra del Señor. Dice: mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur. Aquí está Hur, de la tribu de Judá. Dios había llamado a Bezalel, que era nieto de Hur. ¿Y cuál era la función de Bezalel? ¿A qué se dedicaba Bezalel? Mire lo que dice el versículo 3: y lo he llenado del Espíritu de Dios. Ojo, aquí dice que lo llenó del Espíritu de Dios. ¿Para qué? ¿Para hacer milagros? No. ¿Para orar por enfermos? No. Aunque Dios puede hacer eso cuando unge a alguien. Pero sigue diciendo: lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedra, para engastarlas, en un artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Este hombre tenía un conocimiento en la construcción. Este hombre fue el que se encargó de llevar a cabo la construcción del tabernáculo. Moisés simplemente le dio los planos a Bezalel, aquellos planos que recibió de parte de Dios, aquel diseño que recibió de parte de Dios. Moisés se los entrega a Bezalel, y Bezalel fue el que agarró y puso manos a la obra y empezó a hacer todas las cosas. Mire, necesitamos gente que unos estén orando, que unos estén clamando, pero que otros también estén haciendo la obra física o material dentro de la obra del Señor. Necesitamos gente que no nos deje solos. Amada iglesia, amada familia, hoy más que nunca necesitamos estar en unidad. Necesitamos trabajar como lo que somos, como una familia. El quinto y último principio: para deshacer al enemigo es necesario la unidad. Si estamos enfrentando al enemigo, si estamos haciéndole frente y queremos deshacer al enemigo, necesitamos mantener la unidad. Y escúcheme bien, unidad no tiene que ver con uniformidad. No quiere decir que todos seamos iguales. No somos iguales. Cada uno tiene su temperamento, cada uno tiene sus gustos, cada uno tiene su forma de pensar, cada uno tiene su forma de ser. ¿Y por qué es así? Porque Dios así nos creó. A Dios le gusta la variedad. De hecho, eso usted lo puede ver incluso en la naturaleza. Usted puede ver que, por ejemplo, no solamente hay una especie, por ejemplo, de jitomate, no solamente hay un tipo de manzanas, hay muchas. ¿Sí? Hay muchas, no solamente hay un tipo, una clase de animal, de un perro, hay muchas clases, hay muchas razas. No solamente hay una raza de caballos, hay muchas razas. ¿Por qué? Porque Dios así creó. Y nosotros como seres humanos y como hijos de Dios somos diferentes. Dios nos creó así. Pero esto me da a entender que aunque somos diferentes, puede haber unidad en nosotros. Y si nosotros producimos unidad o nos mantenemos en unidad, la victoria es segura. Miren lo que dice el versículo 13:
y Josué deshizo a Amalec a filo de espada. Vuelvo a leer, dice: y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. ¿Sabe? La victoria fue el resultado de un trabajo en equipo. Y le voy a decir quiénes estaban en ese equipo en la guerra en contra de Amalec. Número 1 estaba Dios. Número 2 Moisés. Número 3 Aarón. Número 4 Ur. Número 5 Josué. Y número 6 los hombres de guerra. Este equipo se componía por lo menos de 6. Había realmente un poderoso equipo, y por lo tanto la victoria era segura. Nosotros tenemos hoy en día que mantenernos en unidad. Unidad es acuerdo, es fuerza concentrada, es poder manifestado, es gloria revelada. Cuando un grupo de personas actúan de manera ordenada y cumple cada uno de sus integrantes su rol, dan origen a lo que se llama unidad. Mire, hay dones y habilidades que yo reconozco que por la gracia de Dios tengo, pero hay habilidades y dones que yo comprendo totalmente que no tengo. O sea, alguien me ha dicho: pastor, me bendice sus enseñanzas, me bendice sus predicaciones. Digo, pues gloria a Dios por ello. Y gloria a Dios, creo que ahí es el don o la habilidad que Dios me ha dado. Pero si usted me pone a tocar ya un teclado, ahí sí, para que vea, ya no lo hago. Si usted me pone a hacer lo que están haciendo los chicos de multimedia, ahí para que vea, ya ahí ya no hago nada. O sea, de hecho, ahorita esta transmisión que estamos haciendo es un trabajo en equipo. Uno con la cámara, otro con la computadora, otro checando esto, otro checando aquello, otro checando allá, y yo aquí predicando y ministrándole. Y sabe, y usted también ahí en casa, y usted allá como mentor, reuniendo a los discípulos, o reuniendo a la familia, reuniendo a la gente, llamándoles, haciendo la visita. Usted también, y somos un equipo, estamos trabajando en un equipo. Estamos en unidad, mis amados hermanos. Y aunque físicamente no podemos vernos, Dios está viendo que estamos manteniendo una unidad. Por lo tanto, amada familia, la victoria es segura. Aunque venga el enemigo como río, la palabra del Señor dice que el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Aunque el enemigo se levante en contra de nosotros, el Señor está en medio de nosotros. Porque Él dijo: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, es decir, en unidad, ahí yo estoy en medio de ellos. Y si Dios está en medio de nosotros, no hay poder del adversario que se levante y que prospere en contra de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Por lo tanto, la victoria es segura. Yo quiero terminar con lo siguiente. Me llama la atención porque el versículo dice: y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Me llama la atención esa palabra que dice deshizo. No dice mató a Amalec, sino dice lo deshizo. Usted sabe que deshacer es, por ejemplo, volver algo sólido en algo líquido. En el caso, por ejemplo, de un hielo, cuando se deshace, deshacerlo, debido al calor, se deshace. Pero la palabra deshacer es hacer que una cosa vuelva a estar como antes era. Vuelvo a repetirlo. Es hacer que una cosa vuelva a estar como antes era, antes de ser hecha. En otras palabras, Amalec prácticamente se quedó sin nada. Pero también la palabra deshacer significa descomponer, desbaratar, desarreglar, destruir o incluso desaparecer. Me llama y me impresiona mucho esto, porque dice la Biblia que debido a la unidad, sí, aunque Josué estaba abajo, ahí peleando la guerra, ahí abajo, ahí con el ejército, mientras Josué estaba ahí en el valle enfrentando a Amalec físicamente, cuerpo a cuerpo, espada con espada, y físicamente estaba ahí. Moisés estaba con Aarón y Ur en la cumbre, ahí estaban, y Dios también estaba ahí en el asunto.
Entonces, mis amados hermanos, usted y yo tenemos que entender, tenemos que mantener la unidad para deshacer el poder del enemigo, para deshacer al adversario en el nombre de Jesús. Yo quisiera en este momento que allí en casa te pongas de pie, por favor. Quisiera que oremos al Señor en el nombre poderoso de Jesús. Y yo quiero que ahí los que están reunidos en casa, por favor, se junten ahí. Pon tu mano en el hombro de tu hermano que está a tu lado, por favor. Yo no te puedo ver, pero siento en mi espíritu hacer esto. Pon tu mano en el hombro de tu hermano que está a tu lado. Yo voy a orar unos instantes, pero si tú después quieres seguir orando ahí en casa, puedes hacerlo. Deja que el poder de Dios empiece a ministrar tu vida en el nombre de Jesús. Empieza a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, en este momento, Señor, hemos visto cómo es que tú le diste la victoria a tu pueblo Israel cuando Amalek vino a atacarlos, cuando Amalek quiso venir y tomarlos por sorpresa. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, yo ato y reprendo ahora mismo todo espíritu que quiera venir a oprimir, a atormentar, a enfermar, a esclavizar, a traer, Dios mío, ciertas cosas a la mente, a las emociones, al cuerpo de tus hijos. En el nombre poderoso de Jesús, ahora mismo yo ato y reprendo toda duda, todo temor, todo desánimo. En el nombre de Jesucristo, echo fuera todo espíritu maligno que se levanta en el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos, amado Padre Celestial, que en nosotros, tú estás, Señor, tú habitas en nosotros y estás en medio de nosotros, y que tú peleas por nosotros, amado Padre Celestial. Y en este momento determinamos no pelear solos. En este momento determinamos no bajar la guardia. En este momento, Señor, determinamos obedecer las instrucciones. En este momento, amado Padre Celestial, determinamos no dejar solo a nuestro líder. En esta hora, Señor, determinamos mantener la unidad entre nosotros como familia. En ese nombre que es sobre todo nombre, yo pido en esta hora, Padre Celestial, que el poder de tu Espíritu sea manifestado ahí en el nombre de Jesús. Oh, yo te invito en este momento que levantes tu voz, por favor. Levanta tu voz, levanta tu oración. Y si hay alguien ahí en casa que está padeciendo algo, empieza a orar más intensamente, por favor. Intensifica tu oración por ese hermano o por ese miembro de la familia que está padeciendo. En el nombre de Jesucristo, levanta tu voz y dile: en el nombre de Jesús, yo te declaro libre. En el nombre de Jesucristo, por la autoridad que Dios me ha dado como su hijo, ahora mismo, sé libre, sé sanado, sé fortalecido. Recibe el poder de Dios sobre tu vida. Recibe la presencia de Dios sobre tu vida. En ese nombre que es sobre todo nombre, yo declaro libertad. Declaro libertad. Y en el nombre de Jesús, sé lleno de la presencia de Dios. Sé lleno de la presencia de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén y amén. Bien, Dios te bendiga, familia. Dios te guarde. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook. Ahí comparte con los demás amigos para que más sean bendecidos y edificados. Recuerda también en los días de nuestras transmisiones, los lunes, miércoles y viernes y los domingos. Y bueno, deseamos en el nombre del Señor vernos pronto. Dios te bendiga y Dios te guarde.